Muy bien, mis hermanos amados, para quienes toman nota, el título de este sermón es La Santa Aspiración. Y vamos a exponer el versículo 1 de Primera de Timoteo, capítulo 3. No obstante, como lo hemos hecho en otras oportunidades, para posicionarnos correctamente en el texto, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. ¿Estamos allí en el texto, mis hermanos? Amén. Dice la bendita palabra del Señor. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Amén. A modo de introducción, mis hermanos, quiero recordar cuál es el propósito por el cual el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe este capítulo número 3 que hemos estado considerando estudiar hace algunas semanas. En este capítulo, el apóstol expone las demandas bíblicas que Dios hace en relación a los ancianos de la iglesia o pastores y a los diáconos, siendo los pastores y los diáconos las únicas designaciones como oficiales que el Nuevo Testamento admite para el gobierno de su iglesia. Y de forma general podemos afirmar que lo que el texto demanda, tanto de pastores como de diáconos, es que sean servidores espiritual y moralmente aptos para la realización de su labor al interior de la iglesia. Este capítulo, como también lo vimos hace un par de semanas atrás, inicia con una expresión preciosa. ¿Cuáles son las dos primeras palabras con las que inicia? Palabra fiel. Y ustedes recordarán que en la gramática eso es un axioma. Un axioma, recuerden, es aquello que es tan evidente, es tan claro lo que se va a decir después del palabra fiel que no requiere comprobación. Es muy evidente, es muy claro, no requiere que se compruebe. De hecho, como ustedes recordarán, esta expresión palabra fiel aparece 4 veces más en las epístolas pastorales, es decir, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito. Y todas las veces que aparece, esta expresión está vinculada a una doctrina fundamental, como por ejemplo la resurrección de los muertos, como por ejemplo la salvación, la redención en Cristo Jesús. Ahora, lo que quiero recordar es que esta expresión palabra fiel, esta máxima de sabiduría, está vinculada a doctrinas tan importantes, pero al mismo tiempo se vincula a la doctrina del liderazgo de la iglesia. Y lo que yo quiero resaltar en esta primera parte de la introducción, hermanos, y perdónenme que sea tan insistente en esto, pero es que yo quiero que todos tengan claro que esta doctrina es de suma importancia para la iglesia de Cristo. Es palabra fiel, es un dicho de sabiduría. Es una máxima de sabiduría que ha estado allí puesto en las Escrituras para que la iglesia de Cristo sepa cómo debe lidiar con el liderazgo al interior de la iglesia. Así que, repito, esto debe suscitar gran importancia y debemos tener gran afecto en nuestro corazón hacia esta doctrina. Ahora, ese es como un resumen general del propósito del capítulo 3. Pero yo quiero que recordemos también brevemente qué hemos dicho de este capítulo 3 en los sermones anteriores. En el primer sermón que se expuso, nosotros hablamos de la necesidad de un prerequisito que no está explícito allí. ¿Y cuál era ese requisito que se debía tener en cuenta para que un hombre sirviese como pastor en la iglesia? Hablamos de la necesidad del llamado. Es decir, que un hombre no puede darse a sí mismo como pastor a la iglesia. Es más, en un sentido, la iglesia no puede darse a sí misma a pastores. La iglesia va a identificar a los pastores que Cristo dé. Porque recuerden, solo Cristo tiene la autoridad para dar ministros para el gobierno de su iglesia. Y eso fue lo que vimos, digamos en resumidas cuentas, en el primer sermón.
Pero luego aprendimos sobre la manera en cómo podemos identificar que una persona fue llamada. Y allí, al finalizar esta exposición, dimos dos conceptos importantes. Uno, que el hombre debe recibir un llamado interno o una confirmación interna. Y dos, que esa confirmación interna debe ser vista a la luz de una confirmación externa, que era la labor que la iglesia iba a prestar siendo guiada por el Espíritu Santo para identificar que frente a ellos tenían a un hombre que Cristo había llamado para el ministerio. Pero ahora yo tengo aquí una pregunta para ustedes, hermanos. Nosotros decimos que somos una iglesia bíblicamente establecida. ¿Por qué? Porque creemos a lo que la palabra de Dios dice. Eso significa que nosotros debemos aprender a dar razón del por qué creemos lo que creemos. Alguno podría entonces preguntarse, pastor, ¿es bíblico lo que usted acaba de decir? Es decir, que exista la necesidad de un llamado, de una confirmación interna y de una confirmación externa para saber si un hombre fue llamado al ministerio. ¿De dónde sale ese concepto? ¿No será que ese concepto usted se lo inventó y quiere sencillamente transmitírnoslo aquí para que nosotros lo aprendamos? No, mis hermanos. Somos una iglesia bíblica porque creemos a lo que la palabra de Dios dice. Y si ustedes leen con detenimiento el capítulo 3 de Primera de Timoteo, usted notará que los dos conceptos, confirmación interna y externa, están de forma explícita en el texto, muy claros para nosotros. Lean, por ejemplo, conmigo el versículo 1, Primera de Timoteo 3:1. Dice la palabra del Señor, palabra fiel, si alguno, ¿qué dice el texto? Anhela, interno, anhela obispado, buena obra desea. Allí vemos el llamado interno, el que anhela el obispado. Ahora, aclaro esto, obispado, hermanos, es exactamente lo mismo que decir pastor o anciano, es la misma labor. Luego miren lo que pasa en el versículo 2, dice, pero es necesario que el obispo, el pastor, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, etc. ¿Qué estamos viendo allí? El llamado externo, porque eso es lo que la iglesia debe ver en aquel hombre que internamente aspiró al ministerio. ¿Lo ven? Los dos conceptos. Hoy, mis hermanos, nos vamos a enfocar entonces, después de haber hecho unos sermones introductorios, nos vamos a enfocar en exponer el versículo 1 en su totalidad para entender en qué consiste este asunto de la confirmación interna de aquel que anhela el obispado. Y también quiero agregar lo siguiente. En los siguientes sermones, si el Señor me concede la vida para hacerlo, expondré los versículos 2 hasta el versículo 7 para exponer el detalle de la confirmación externa. Pero no se precipiten, mis hermanos, por querer saber eso. Por hoy concentrémonos en lo que significa la palabra del Señor para nosotros en el versículo 1. ¿Y qué dice la Biblia respecto a esa confirmación interna? Lean conmigo el texto. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Voy a tratar de explicar lo que quiere decir este texto para nosotros. Algunos han interpretado que en este texto el apóstol Pablo de forma exclusiva está elogiando al hombre que aspira, que tiene el anhelo por ser pastor. Es como si Pablo dijera, ¿quieres ser pastor? Muy bien, muchacho, has deseado lo bueno, buena obra desea, adelante. Sin embargo, una lectura detenida del texto nos deja ver que eso no es todo lo que está pasando en el texto. Noten que Pablo dice, el que anhela obispado, buena obra desea. Esa buena obra lo dice en relación ¿a quién? ¿Al que aspira o al oficio? Al oficio. En otras palabras, lo que Pablo está exaltando en primera instancia no es el anhelo que alguien tiene por servir a Cristo como oficial, sino que está exaltando la belleza del oficio pastoral. Hermanos amados, el oficio pastoral es la labor más preciosa que existe sobre la tierra. Anunciar las buenas nuevas de salvación es la labor más preciosa que existe.
Y lo que Pablo está exaltando es justamente el valor intrínseco que tiene el oficio de ser pastor. Sin embargo, tendríamos una hermenéutica un poquito deficiente e injusta si nosotros negamos o desconocemos que de alguna forma, en todo caso, Pablo sí está elogiando al que aspira al ministerio. Pero pastor, acabas de decir que esa no es, digamos que la primaria intención. ¿De dónde sacas que entonces si hay un elogio para el que aspira? De su contexto histórico. Porque debemos recordar el momento en el que estas palabras fueron pronunciadas. ¿Cuándo se dijo esto? Al inicio o al principio de la historia de la iglesia en el Nuevo Pacto, donde el deseo siquiera de ser cristiano ya era echarse la soga al cuello, como decimos popularmente. Ahora, más querer ser un ministro dentro de la iglesia. Esencialmente decir que se quería ser ministro era asociar su vida al sacrificio y al dolor. Escuchemos lo que Hendriksen reflexiona en torno a este asunto. Él dice lo siguiente: verdaderamente en aquel tiempo y en medio de tales circunstancias no estaban fuera de lugar las palabras de incentivo para el obispado y de elogio implícito para el hombre que mostraba una disposición de servir en este alto cargo. Teniendo en cuenta las circunstancias históricas, la persecución que estaba sufriendo la iglesia, no es tan de más, dice Hendriksen, entender que Pablo en efecto sí estaba motivando a los que anhelaban el obispado. Luego Hendriksen agrega lo siguiente: y el oficio mismo era ciertamente una tarea noble, aún sigue siendo una tarea noble, pero nunca lo fue más que en las primeras décadas de la historia de la iglesia. Y es que, mis hermanos, son muchos los registros históricos que tenemos consignados en páginas de cientos de libros, donde leemos relatos que estremecen el corazón. Leemos historias de hombres que en la antigüedad, por su amor y fidelidad a Cristo, estuvieron dispuestos a soportar innumerables trabajos, persecuciones, aflicciones, y algunos de ellos, por su amor y su fidelidad a Cristo, llegaron a sufrir hasta la muerte misma. En otras palabras, teniendo en cuenta las dificultades que iban a enfrentar quienes aspiraban al ministerio en esta época, en este contexto, debemos reconocer, mis hermanos, que dicha aspiración tenía que ser santa, tenía que ser una aspiración sobria, tenía que ser una aspiración sensata. Es decir, nadie debería aspirar al ministerio como resultado de un impulso emocional que tuvo un día en su corazón que dijo: ¿será que yo serviría como pastor? Nadie debería posicionarse en el ministerio por un impulso interno. La aspiración al servicio de Cristo como ministro del Evangelio debe ser el fruto de una seria y sensata autorreflexión a la luz de las Sagradas Escrituras. Es por la palabra de Dios que el que aspira al ministerio debe poder ver si su aspiración es correcta, si es santa. ¿Por qué? Porque, hermanos, servir al ministerio, aunque supone grandes bendiciones, también supone grandes desafíos y grandes responsabilidades. No en vano, Santiago en su epístola en el capítulo 3, versículo 1 diría: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. En otras palabras, tengan cuidado, porque el juicio de aquel que preside en la enseñanza de la palabra de Dios será un juicio más estricto que el del resto de los hombres. Hermanos, esta no es una labor que deba tomarse con ligereza. La labor del ministerio requiere grandísima responsabilidad de nuestra parte. Somos muy responsables delante de Dios por lo que enseñamos, pero en un sentido también somos responsables de sus propias vidas. Lean conmigo lo que dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Vamos todos allí, hermanos. Hebreos capítulo 13, versículo 17.
Dice la palabra del Señor. Iglesia, escucha. Obedeced a vuestros pastores. Sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas. Y ahora mira la responsabilidad del pastor. Como quienes han de dar cuenta. ¿Lo ven? Los ministros, los varones que aspiran al ministerio, deben saber que en un sentido y según el juicio divino de la palabra del Señor, somos responsables por cada miembro de la congregación. El pastor Jeffrey Johnson, comentando sobre este asunto, dijo lo siguiente: el ministro será responsable por cualquier papel que su negligencia pecaminosa, su falta de enseñanza sólida o mal ejemplo haya tenido en la vida de las personas de la iglesia. Es extremadamente aleccionador darse cuenta de que cada adición de un miembro a la iglesia aumenta la responsabilidad y la rendición de cuentas del ministro ante el tribunal de Cristo. Qué gozo recibir a hermanos en la membresía. Hace un momento, por ejemplo, veía yo con alegría cómo eran recibidos un grupo de hermanos en el primer culto en la membresía. Gloria a Dios por ello. Pero cuando me pidieron orar por ellos, oré también por los pastores porque dije, ahora tienen un poco más de responsabilidad delante del Señor. Hermanos, lo que yo quiero destacar con todo lo que he dicho en esta quizá extensa introducción es que la aspiración al ministerio, al oficio pastoral, tiene que ser una aspiración santa. Y debe ser santa en virtud de que ésta tenga su punto de origen en las Escrituras y no en la intermitencia del corazón del hombre. Aquel que pueda decir hoy, me siento llamado por Cristo. Y mañana, cuando vengan las situaciones difíciles, dice, bueno, ya no me siento tan llamado. No. Si hemos sido llamados por Cristo, esto lo podremos confirmar por la bendita palabra de Dios. Y escuchen, hermanos, irrevocable es el llamado. Servir al Señor como ministro, mi texto dice, es cosa buena. No es cualquier cosa. De hecho, una traducción más textual podría traducirse como que es una labor dignísima de admiración o es una excelente causa noble. Hermanos, servir como ministro al interior de la iglesia es una labor preciosa. El ministro tiene una labor que salva más vidas que podría hacer cualquier médico en el mundo, y agradezco la labor de los médicos. Pero el ministro ha sido llamado por Cristo para predicar con intensidad y profundidad las buenas nuevas de salvación que hay en Cristo. El ministro tiene la dignidad, por la gracia de Jesucristo, de alimentar al pueblo de Dios con la palabra de Dios. Ahora, permítanme que aquí puedo hacer un comentario pertinente. Entender la importancia y el elevado concepto que la Biblia da al oficio de pastor debe llevarnos a concluir que nadie dentro de la iglesia y aún fuera de la iglesia debería desestimar o menospreciar a los servidores fieles de Cristo. Es que yo soy ingeniero, bien por ti. Es que yo soy doctor, muy bien por los doctores, muy bien por los arquitectos. Pero hermanos, no existe, según el criterio de Dios, y debe ser el nuestro, labor más digna sobre el mundo que la de servir como ministro del Evangelio. Aquellos que aspiran a servir a Cristo como oficiales no deben tener solamente una leve inclinación en su corazón por eventualmente estudiar las Escrituras y después enseñarla en un grupo. No, el que aspira a servir al ministerio, en el ministerio, debe, mis hermanos, estar deseoso de invertir todo su tiempo, toda su vida, todas sus energías, aún de sacrificar su propio descanso físico por el hecho de poder ejercer la noble tarea de apacentar a la iglesia del Señor, la cual Cristo ganó a precio de su propia sangre. El puritano Matthew Henry
creo que resume muy bien lo que he tratado de decir en esta introducción con las siguientes palabras. Dice así: si un hombre desea el oficio pastoral y por amor a Cristo y a los hombres está dispuesto a negarse a sí mismo y pasar privaciones para dedicarse a ese servicio, debería entonces tratar de dedicarse a la buena obra. Y agrega, y su deseo debe ser aprobado por la iglesia, siempre y cuando la iglesia se dé cuenta que ese hombre está preparado para ese oficio. Es decir, que cuando la iglesia mire lo que dice la palabra de Dios respecto al que aspira al ministerio y se encuentre con que ese hombre ya está descrito en las Escrituras, la iglesia debe reconocerlo como un regalo que Dios le ha dado al ministerio. En otras palabras, mis hermanos, repito, la aspiración al oficio pastoral debe ser una aspiración, un anhelo santo. Pero ojo con esto, si decimos que debe ser santo, y noten que la Escritura nos está diciendo que esta necesidad, que es una necesidad que el anhelo sea santo, esto significa que, o podemos deducir por el texto y por la experiencia de lo que hemos observado a lo largo de los años, podemos deducir que algunos hombres podrían aspirar a estar en el ministerio con intenciones perversas, movidos por ambiciones carnales, en la que lo que buscan quizá es lucro, reconocimiento, estatus, o simplemente desean estar en una posición sobre la que puedan ejercer autoridad sobre las otras personas. Hermanos que me escuchan, varones especialmente, si ustedes anhelan servir al Señor, pero su aspiración no es santa porque ustedes encuentran que hay un elemento más. Ustedes dicen, no, yo anhelo el reconocimiento, no, yo anhelo el cariño de las personas. Si usted anhela algo que desvirtúe la santidad de este llamado, su aspiración es profana y debe desistir de esa aspiración. Martín Lutero, hablando de aquellos que profanan la santa aspiración, escribió: veo a muchos de estos hombres que aceptan la tarea de enseñar, pero desprecian las buenas obras. Solo buscan la gloria para sí mismos. Pero Pablo no habla de esa gloria en este texto. Él más bien dice que quien aspire al oficio de pastor debe ser un hombre de corazón justo, de corazón sincero, fundamentalmente bueno. Y escuchen este aspecto, debe ser un modelo de piedad. ¿Perfecto? No, porque si buscamos un pastor perfecto, hermanos, no lo vamos a encontrar sobre la tierra. Solamente un hombre es perfecto y es Cristo Jesús. Pero debe ser un ejemplo de piedad. Un hombre que no se haya entregado a una lucha perdida contra el pecado, sino que batalle todos los días de su vida para mortificarlo. Hermanos amados, hasta este punto he tratado de explicar lo que dice el versículo 1. ¿Y qué dice el versículo 1? Que la aspiración al ministerio debe ser santa. Eso es lo que dice. En los otros sermones he tratado de establecer las bases doctrinales para entender la importancia de esta doctrina. Pero de aquí en adelante yo quiero que veamos, para quienes toman nota, 3 cosas o 3 elementos que deben estar presentes sí o sí, si la aspiración es santa. Si estos elementos no están presentes, la aspiración de un hombre al ministerio no es santa. Vamos a ver el primer elemento que indica que la aspiración al ministerio es una aspiración santa. El primer elemento es este: el amor a Cristo. El que aspira al ministerio debe estar profundamente enamorado de Cristo. Y yo voy a explicar esto de la siguiente forma. Si nosotros tuviésemos que hacer un ejercicio en el que quisiéramos resumir esencialmente qué es un pastor, probablemente lo deberíamos definir de la siguiente forma, en 3 palabras sencillas. Un pastor es un servidor de Cristo. Eso es un pastor, un servidor de Cristo. Y esto lo podemos ver en las Escrituras, en Hechos capítulo 20. Vayan, hermanos, a la palabra del Señor, a Hechos capítulo 20, y leamos el versículo 17 hasta el versículo 19. Hechos 20, 17 al 19. Aquí el apóstol Pablo está hablando
sobre los 3 años y medio que estuvo en la iglesia de Éfeso. Y miren cómo él va a hablar de su servicio al interior de la iglesia. Dice así la palabra del Señor. Hermanos, ¿estamos allí? Amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Mira cómo va a describir esos 3 años y medio, lo que él hizo. Dice, sirviendo al Señor, con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Pablo recuerda sus días, sus 3 años y medio de servicio al interior de la iglesia en Éfeso, y dice que esos días fueron días de servicio al Señor. Así que, en primera instancia, podemos decir que un pastor es ¿quién? Un servidor de Cristo. Y con eso en mente, mis hermanos, vayan rápidamente en sus Biblias a Lucas capítulo 5, versículo 3 en adelante. Y vamos a ver un poco sobre el llamado que el Señor hace a Pedro. Lucas 5, 3. Leamos el llamado de Pedro al ministerio. Dice la palabra del Señor. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, esto lo está haciendo el Señor Jesús, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Paréntesis. Miren cómo Pedro muestra su confianza en las palabras de Jesús. Versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacob y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, el llamamiento: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ahora mira lo que ocurre en el versículo 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hermanos, muchos detalles preciosos podemos encontrar en el llamamiento de Pedro, pero para el propósito de mi exposición, centrémonos en lo que pasa en el versículo 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué fue lo primero que hizo Pedro cuando el Señor lo llamó? ¿Se inscribió al seminario? ¿O compró los grandes tomos de teología sistemática? No, lo que vemos es que la primera reacción de Pedro, una vez es llamado por Cristo, es seguir a Jesús. Ahora, hago un paréntesis, hermanos. No estoy sugiriendo ni de cerca que usted no deba inscribirse al seminario o que usted no deba estudiar teología. Hermanos, yo creo que todos ustedes deben estudiar teología sistemática, teología bíblica y teología pactual. Y deben estar muy bien informados en esos aspectos de la doctrina. Y con esos elementos ya van a poder entender más fácil los otros. Todos debemos estudiar, pero lo que quiero enfatizar es que en cuanto Pedro es llamado, lo primero que hace Pedro, ¿qué es? Seguir a Jesús, mostrándonos que el ministerio de Pedro estaba íntimamente ligado al compromiso que Pedro tenía con la persona que lo llamó, es decir, con Cristo. Y ese compromiso se evidenció a través de su disposición a seguir a Jesús. Por lo tanto, nosotros podemos afirmar que un deseo santo por el ministerio debe caracterizarse por un amor profundo y un compromiso serio hacia aquel que nos está llamando. El deseo de servir de Pedro tiene como punto de partida el amor que tenía por Cristo.
Y la consecuencia de ese amor es la disposición que debemos tener para seguir al Señor y servirlo a donde sea que Él nos lleve. Porque escúchenme bien, si lo que impulsa a un hombre para unirse al ministerio dentro de una iglesia local no se fundamenta en el amor de Cristo, la vida a ese hombre se le convertirá en una tragedia. Porque hermanos, cuando vengan las dificultades dentro del ministerio, y ciertamente vendrán, porque ciertamente vendrán, cuando vengan esas dificultades, ese hombre se verá abrumado y por mucho se verá superado por esas adversidades. Hermanos amados, es el amor a Cristo lo que debe inclinar el corazón de un hombre para servirle, pues ese amor se convertirá en esa fuente de agua fresca de la cual el ministro puede beber cuando los días malos vengan, cuando vengan los señalamientos, cuando venga el descrédito, cuando venga la poca estima, cuando venga la ingratitud. El ministro no beberá de sus circunstancias, sino que correrá a aquel a quien ama, que es Cristo, su Señor, su Salvador, y en Él será fortalecido. Si esta condición no está presente en alguien que dice ser llamado al ministerio, ese hombre se va a derrumbar por el peso del ejercicio pastoral. Lo va a derrumbar y va a aborrecer el día en el que aceptó esta responsabilidad. Así que aquí ya hemos explicado el primer punto. Una santa aspiración tiene que estar caracterizada por el amor a Cristo. El que aspira debe amar a Cristo. Pero esto nos lleva al segundo punto, y es que una santa aspiración al ministerio debe caracterizarse por el amor a los incrédulos. ¿Debemos amar a Cristo? Sí, pero también debemos amar a los que no conocen a Cristo. Me explico. Un deseo santo por servir como ministro del Evangelio debe tener como apoyo o como esperanza de que a través de ese ministerio que yo aspiro poder tener, que anhelo poder tener, Dios salve a muchos que están perdidos. Mi anhelo de servir como ministro no es ganarme el aplauso de quienes me ven, probablemente sea lo contrario, gane el rechazo de muchos. Pero mi anhelo, de acuerdo a estas características, en un punto esencial este anhelo debe tener en mente a aquellos que están viviendo y muriendo sin Cristo y por lo tanto yendo al infierno. Y yo quiero explicar esto a través del llamamiento al ministerio de Mateo. Vayan mis hermanos conmigo a Lucas capítulo 5 y leamos desde el versículo 27 en adelante. Dice la palabra del Señor: después de estas cosas salió, aquí habla de Jesús, y vio a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Dejándolo todo, se levantó y le siguió. Noten, abro un paréntesis. Aquí pasa algo muy parecido a lo que ocurrió con Pedro, ¿lo recuerdan? El Señor lo llama y él deja todo y sigue a Jesús. Una disposición a servir a la persona de Cristo que lo está llamando. ¿Y eso qué es? Amor hacia Cristo. Pero ahora mira lo que va a empezar a ocurrir a partir del versículo 29. Dice así la palabra del Señor: y Leví le hizo un gran banquete en su casa. Mira este detalle. Y había mucha compañía de ¿qué? Publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos, que no son nadie, no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, es decir, todos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y eso somos todos nosotros. Hermanos, noten esto. El Señor llama a Mateo, y como en el caso de Pedro, su disposición es de seguirlo, porque lo ama. Pero inmediatamente después de esto, ocurre algo precioso. Y es que, como resultado de su llamado al ministerio, Mateo reúne a algunos de sus antiguos compañeros de andanzas para sentarlos a la mesa
con aquel hombre que había acabado de transformar su vida. Él estaba ansioso de contarles a esos compañeros de antiguas andanzas: este fue el hombre que me transformó. Este fue el hombre que cambió mi vida. En este llamamiento podemos ver cómo se nos ilustra de manera evidente que un auténtico llamado al ministerio tiene como resultado inmediato un amor por los pecadores y un profundísimo deseo de llevarlos a Cristo, en quien pueden tener esperanza. Un auténtico llamado se caracteriza por un deseo profundo de informarle a los hombres que hay una sola ruta de reconciliación entre ellos y Dios, y es a través del bendito Hijo. Si en este lugar hay alguien sin Cristo en su corazón, yo quiero hacer esta labor. Y quiero decirte, y disculpa si la expresión te parece fuerte, pero de hecho tú lo sabes mejor que yo: la vida sin Cristo es una miseria. Y ni todos tus esfuerzos juntos podrán sacarte de esa miseria. Y yo quiero animarte a que vengas en arrepentimiento y fe y te sientes a la mesa con este Señor que ha cambiado la vida de muchos de nosotros aquí. Ustedes, hermanos, están acostumbrados a ver detrás de este púlpito a hombres doctos, serios, estudiosos de la palabra del Señor, que predican con gozo las buenas nuevas de salvación. Y ustedes piensan: mis pastores son muy espirituales, y yo creo que lo son, gloria a Dios por eso. Muy estudiosos, gloria a Dios por eso. Hombres piadosos, gloria a Dios por eso. Pero te pregunto, ¿sabes lo que hay detrás de ellos? Me refiero, ¿sabes lo que hay detrás de este manto de ministro oficial que tú estás viendo aquí mientras se predica? Lo que se esconde debajo del manto ministerial es un mendigo. Un mendigo que tenía hambre y fue convidado por el rey a estar en la mesa con él y saciarse. Y ahora está tan gozoso de la saciedad que ha recibido en Cristo que no puede cerrar su boca y está atento a contarles a todos los hombres, a todos los otros mendigos, es decir, todos nosotros, en dónde pueden hallar el pan de vida y el agua viva. Eso es un pastor. Un mendigo que le dice a otros mendigos dónde hay pan. El pastor Jeffrey Johnson, de una manera preciosa, yo cuando leí esto, mi corazón se enternecía al leer estas palabras, hablando de quién es un ministro, escribió lo siguiente: por debajo de todos sus títulos de formación académica, un hombre al que Cristo llama al ministerio es un hombre que tiene su propia historia de gracia que contar. Es un hombre que no puede superar la salvación. Está maravillado, está emocionado, porque Cristo ha hecho una obra en él, preciosa, y quiere contársela a todos los otros. Nuestro hermano John Charry, ahorita exponiendo el catecismo, hacía la siguiente reflexión: si nos hemos preguntado ¿por qué el Señor me salvó a mí? Como que uno se queda maravillado de por qué el Señor me quiso salvar a mí. Bueno, esa es la vida del pastor. Él entiende que fue por gracia y quiere contarle a otros que eso también les puede ocurrir a ellos. Ahora bien, permítame hacer un par de aclaraciones respecto a este punto que considero pertinentes. Amor por los perdidos no significa lo que nos han querido en muchos contextos decir en nuestros días, que básicamente es esto: ámalos sin decirles alguna cosa que los vaya a incomodar, no los incomodes. No, mis hermanos, eso no es amor, eso es mezquindad. Amor por los perdidos es no tener reparo de decirle: mira, caminas hacia tu condenación y si no te arrepientes, nada te podrá librar de ella. Ven a Cristo, ven en arrepentimiento, acompáñame a la iglesia. Eso es amor. Eso es amor hacia un perdido. Esa es la primera aclaración. Pero otra aclaración que quiero hacer en este punto es esta. Cuando nosotros hablamos de que el que aspira al ministerio debe amar a los inconversos, estamos suponiendo
la conversión del que ama. ¿Me hago entender? Es decir, no se podría amar genuinamente a los incrédulos si yo también soy un incrédulo. La razón por la que nosotros amamos a Cristo es porque Él nos amó primero. Pero la consecuencia de eso es que podemos amarnos genuinamente los unos a los otros. Si yo he recibido o he sido alcanzado por el amor divino, solamente en esa condición yo puedo amar genuinamente a los que están en la condición de desesperanza sin Cristo. Hablando del mal ejemplo que puede dar un pastor y de las consecuencias que esto puede traer a la iglesia, de un no creyente, de un pastor no creyente, escribió el pastor Nehemías Cox lo siguiente: si un pastor no vive lo que enseña y es luz brillante en su vivir y conversación, al igual que en su doctrina, sus malos modales harán más daño que todas sus palabras podrían hacer para bien. El buen ejemplo es el factor de mayor influencia sobre los hombres. Y cito una expresión que en latín dice así: verba docent exempla tratum, que traducido es: las palabras influyen, los ejemplos guían. Por esto, dice Cox, es que las escrituras repiten con tanta frecuencia que en todas las cosas los ministros deben ser un fiel ejemplo de Cristo para su rebaño. Hermanos, no podemos demandar perfección de nuestros ministros, pero sí debemos esperar que sean hombres que quieran vivir para la gloria de Dios, conformando su vida cada día a lo que Dios ha dicho en su bendita palabra. En otras palabras, el ministro tiene que ser un gran cristiano. Pero esto que he dicho hasta este punto tiene una implicación lógica, y es que un inconverso podría llegar a ser pastor. Noten que la Escritura nos está advirtiendo de todos estos requerimientos. ¿Por qué nos advierte? Porque alguien podría no cumplirlos y en todo caso llegar a ser pastor. De hecho, en nuestra propia experiencia y a través de los ejemplos que seguramente muchos hemos observado en la historia de nuestras propias vidas, podremos dar testimonio de hombres que un día estuvieron en el ministerio, pero eran incrédulos. La situación es que aquellos que llegan al ministerio siendo incrédulos verán que sus acciones estarán caracterizadas por la artificialidad. Sus enseñanzas y sus sermones no serán más que expresiones secas y frívolas, untadas de un poco de excitación aquí y de un chiste allá para mantener nutrida y entretenida a la audiencia. Pero hermanos amados, cuando el poder del evangelio no es una realidad en aquel que lo está entregando, es muy poco probable que parezca una realidad en la vida de sus oyentes. Comentando sobre la gran tragedia y lo incongruente que puede llegar a ser que un hombre ocupe la posición del ministro siendo un incrédulo, el pastor Charles Spurgeon, en su famoso libro titulado Discurso a mis estudiantes, escribió lo siguiente. Escúchenme con atención. Qué horrible es para un hombre ser un predicador del evangelio y sin embargo ser un inconverso. Que cada hombre aquí susurre a su propia alma. Qué cosa tan terrible será para mí si ignoro el poder de la verdad que me estoy preparando a proclamar. El ministerio inconverso implica las relaciones más antinaturales. Un pastor sin gracia es como un ciego elegido para una cátedra de óptica, filosofando sobre la luz y la visión, disertando a otros sobre los bonitos matices y las delicadas mezclas de los colores prismáticos, mientras él está absolutamente a oscuras. Es un mudo elevado a la cátedra de música, un sordo que quiere hablar con fluidez de sinfonías y armonías. Es un topo que profesa la educación de las águilas, una lapa elegida para presidir a los ángeles. Es una posición espantosa para un hombre, ya que ha emprendido un trabajo para el cual no está total, absoluta y completamente calificado, pero del que no se librará en cuanto a las responsabilidades, porque las ha contraído voluntariamente.
Qué seria advertencia esta, ¿verdad, mis hermanos? Así que ya tenemos los dos primeros elementos, los dos primeros puntos de mi sermón. Que un llamado santo, un anhelo santo, una aspiración santa debe caracterizarse por amor a Cristo y, en segundo lugar, por el amor a los perdidos. Y eso hace que el tercer punto sea un poco predecible. Una aspiración santa al ministerio, este es el tercer punto, hermanos, debe caracterizarse por un profundo y genuino amor por la iglesia de Cristo. Y quiero explicar esto a la luz de Juan capítulo 21, versículo 15 al 19. Hermanos, vayan a este texto. Juan capítulo 21, versículo 15 hasta el 19. Mientras busca el texto, le recuerdo que aquí Juan está escribiendo sobre la restauración de Pedro. ¿Recuerdan que Pedro negó groseramente al Señor Jesús en 3 oportunidades? Bueno, en este texto vemos cómo el Señor sale a su encuentro y lo restaura. Leamos la palabra del Señor. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás. ¿Qué le pregunta al Señor? ¿Me amas más que estos? ¿Me amas? Ahora mira la respuesta. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero aquí viene lo interesante, hermanos, esto es maravilloso. A esa respuesta el Señor le dice: bueno, ¿me amas? Entonces, apacienta mis corderos. Versículo 16. Volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo nuevamente, ¿qué le dice? Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. En el primer punto del sermón yo dije que un elemento esencial que confirma el llamado de un hombre al ministerio es que ame a Cristo. Y de hecho, si ustedes lo leen con detenimiento, eso es lo que está pasando en este texto. El Señor le pregunta en 3 oportunidades a Pedro: ¿tú me amas? Y Pedro, ¿qué responde en las 3 oportunidades? Señor, sí te amo, te amo. Señor, tú lo sabes todo, te amo, claro que lo sabes, yo te amo. Vemos que este hombre que ha sido llamado al ministerio expresa el amor que tiene por Cristo. Sin embargo, hay un detalle, mis hermanos, en el que hice énfasis en la lectura, que es maravilloso. Noten que el Señor Jesús aclara que amarlo a Él y seguirlo a Él como ministro del Evangelio debe tener como punto fundamental de apoyo el amor por sus ovejas. Esto es hermoso. En 3 oportunidades el Señor le preguntó a Pedro: ¿me amas? Y él responde: sí. Y frente a esa respuesta positiva, el Señor vincula la idea del amor que Pedro tiene hacia Él con el hecho de pastorear y apacentar tiernamente a su iglesia. Así que, mis hermanos, un deseo santo por el ministerio tiene que surgir también de un amor genuino y sincero hacia la iglesia de Cristo. Cualquier hombre que anhele o aspire a servir al ministerio debe amar a la iglesia de Cristo. Debe tener las intenciones más puras, limpias y genuinas con la iglesia para cuidarla, para pastorearla, aun cuando esto implique que sus propias prioridades personales pasen a un segundo, tercero, cuarto, quinto, décimo, 20 plano. Pastor, ¿y por qué haces tanto énfasis en que seguir a Cristo por el camino del ministerio implicará muchos sacrificios personales? ¿De dónde sacas eso? Del texto, hermano. Lee conmigo el versículo 18. Recuerden que estamos en Juan 21. Lee conmigo el versículo 18 y 19.
de cierto te digo, no tengo que explicar esto. Esto significa que lo que va a decir es muy importante. Y le dice, el Señor le dice a Pedro, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Ahora miren en el versículo 19, le va a explicar lo que le quiere decir. Esto dijo, dando a entender, ¿qué dice el texto? Así es, ¿con qué muerte había de glorificar a Dios? Y dicho esto, añadió, sígueme. El Señor, mis hermanos, en estos dos versículos le informa a Pedro que si quieres seguirlo por el camino del pastoreo de sus ovejas, entonces tendrá que pagar un precio muy alto. Y para el caso de Pedro fue su propia vida. Así que, hermanos amados, entiendan ustedes que la labor del pastor no es simplemente pararse aquí cada 8 días a predicar. Y escúchame, cuando digo simplemente no estoy diciendo fácil. El pastor tiene que estudiar diligentemente entre semana y además atender los otros asuntos de la iglesia. Debe orar por la iglesia, debe administrar los sacramentos, debe dirigir los casos de disciplina eclesiástica. Pero esencialmente, mis hermanos, la actividad del pastor consiste en amar y cuidar a las ovejas de Cristo. Y como lo dije hace un momento, sin importar el costo personal que esto implique. Un verdadero hombre que anhela servir como ministro del Evangelio de Cristo, se convertirá, por así decirlo, en un cazaoportunidades. Todas las veces que pueda servir estará presto a hacerlo. Buscará servir a Cristo sin que nadie le esté motivando o tocándole al hombro. Sirve, no, él quiere hacerlo, está anhelante de poder servir a Cristo. Bien, dice el pastor Jeffrey Johnson en torno a este asunto, dándonos una seria advertencia, dijo lo siguiente: tengan cuidado con ese hombre que solo toma las oportunidades de servir en el ministerio que lo ponen en el centro de atención, como por ejemplo cuando lo invitan a predicar. Agrega, nunca pongan a un hombre en el ministerio para que ame a las ovejas. No, pongan más bien a un hombre en el ministerio que ame a las ovejas de Cristo, que esté profundamente enamorado de la iglesia. A ese ténganlo en cuenta. Hablando del gran amor que Timoteo tenía por la iglesia, el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 19, dijo lo siguiente. Si quieren, escuchen, hermanos. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Noten esto lo que dice, es hermoso. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Hermano, varón que me escuchas, que anhela servir algún día a Cristo como ministro, que de ti también se pueda decir lo que se dijo de Timoteo, que a ninguno conocen que tan sinceramente esté enamorado de la iglesia, que ame a la iglesia de Cristo. Quiero caminar hacia la conclusión de mi sermón haciendo un par de reflexiones. En primer lugar, resumo mi sermón diciendo lo siguiente: el amor por Cristo, el amor por los incrédulos y el abundante amor por la iglesia de Cristo son elementos esenciales que tienen que estar presentes en una santa aspiración al ministerio. Si estos elementos no están presentes o carece el que aspira de alguno de ellos, esa aspiración al servicio es espuria, es falsa, es profana y debe desistir de esa aspiración. Porque lo que lo motiva entonces ya no es una razón santa. Alguna vez escuché, no sé si lo escuché o lo leí, la verdad no lo recuerdo, pero es una frase que a mí me marcó mucho, que decía lo siguiente:
que cada varón dentro de la iglesia se considere a sí mismo llamado por Cristo al ministerio hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y esto qué significa? ¿Que todos los varones de esta iglesia van a ser pastores? No. Lo que significa esto es que todos los varones de esta iglesia deben estar prestos para servir al reino de Cristo. Deben poner sus manos a la obra. Deben servir a los intereses de Cristo en cada oportunidad que se les presente. Y deben hacerlo con diligencia. Pero no deben esperar simplemente que el hermano, el diácono Anthony lo llame para pedirle algún tipo de servicio. No, usted debe estar cazando esa oportunidad, buscando la oportunidad de servir en esta iglesia local en la que el Señor le ha permitido estar. Hermanos, es un regalo tener una iglesia local en donde se predique el Evangelio. Y si usted está en una iglesia en la que se predica el Evangelio, como este es el caso, hermano, dispóngase a servir con fidelidad. Sirva a los intereses del reino de su Señor. Hágalo por amor a Cristo. Sirva con la esperanza de que a través de su servicio quizá el Señor traiga salvación a algún incrédulo. Sirva por amor a la iglesia local en la que el Señor le estableció. Sirva por amor a sus hermanos para la comodidad y bienestar de ellos. Varones hermanos, dispónganse a servir. Ahora quiero referirme o dirigirme a ese grupo de hermanos que al escuchar un sermón como estos sienten que su corazón arde intensamente en su pecho y dicen: yo soy ese hombre que anhela el obispado. No simplemente quiero servir en cuanto tengo oportunidad, sino que quiero dedicar completamente mi vida al servicio de Cristo. A ti, hermano o hermanos que me escuchan, quiero darles una breve y humilde recomendación o consejo. Enfoca tus energías en amar a las ovejas de Cristo. No pierdas tu tiempo tratando de responderte a la pregunta de ¿será que Cristo me llamó o será que no me llamó? Mientras Cristo te ayuda a clarificar este llamamiento a través de la expresión interna, y mientras le da sabiduría a la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, para identificar ese llamado interno, hermano, tú que anhelas servir a Cristo en el ministerio de su palabra, enfócate en un servicio genuino y amoroso que surja de la bendita palabra de Dios para beneficio del pueblo de Dios. Y si es el designio de Cristo, que tú llegues al ministerio como un oficial, escúchame, que cuando ese día llegue, se te encuentre corriendo detrás de las ovejas de Cristo para cuidarlas. Y ahí va a ocurrir algo que yo ya mencioné en otro sermón. Espontáneamente, esas ovejas que tú estás cuidando y amando, van a voltear a mirar y van a decir: este hombre es un pastor. Cristo ha enviado un obrero a su mies. Hermanos amados de Iglesia Bautista Reformada Decisión Jesús, yo ruego al Señor para que Él bendiga su palabra que ha sido predicada en esta mañana y que por su gracia nosotros salgamos de este lugar entendiendo un poco más la importancia del llamado al ministerio, pero también de los cuidados que debemos tener en torno al liderazgo de la iglesia. Mi oración es que los varones que anhelan servir a Cristo como oficiales del ministerio tengan estos presentes, estos elementos en su corazón: amar a Cristo, amar a los incrédulos y estar profundamente enamorado de la iglesia de Cristo. Y si estos elementos ya están presentes en la vida de alguno de ustedes, varones, ustedes ya están preparados para pasar al siguiente nivel, a una calificación o confirmación externa. Y esto, mis hermanos, si la gracia del Señor así lo permite, será tema de una siguiente exposición. Demos gracias al Señor por su bendita palabra. Amén.